¿Sabías que una de las batallas más brutales de la historia definió el curso de la Segunda Guerra Mundial? La batalla de Stalingrado no solo fue un enfrentamiento entre dos ejércitos, sino un choque épico entre la resistencia y la desesperación. Hoy exploraremos cómo esta lucha titánica marcó un antes y un después en el conflicto más devastador del siglo XX. Quédate hasta el final para descubrir las historias más impactantes de los soldados que vivieron este infierno. Y si te apasionan estos relatos, suscríbete al canal para más contenido histórico apasionante. Stalingrado. El escenario del enfrentamiento. Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético Joseph Stalin, se convirtió en un símbolo tanto para la Unión Soviética como para la Alemania nazi. Su ubicación estratégica en el río Volga la hacía un punto clave para el control del transporte y los suministros en la región. Hitler, obsesionado con tomar la ciudad, la veía como un trofeo que demostraría la supremacía alemana. Para Stalin, perder Stalingrado sería una humillación inaceptable. El asedio comenzó con una ferocidad devastadora. Los bombarderos alemanes de la Luftwaffe redujeron la ciudad a escombros en cuestión de días, pero esta destrucción jugó un papel inesperado. Los escombros se convirtieron en fortificaciones improvisadas para los defensores soviéticos, transformando cada edificio, cada calle y cada sótano en un punto de resistencia. La población civil quedó atrapada en medio del caos. Miles murieron en los bombardeos iniciales y quienes sobrevivieron enfrentaron el hambre, el frío y el constante peligro de ser alcanzados por los disparos o los bombardeos. Sin embargo, muchos civiles también participaron en la defensa de la ciudad, demostrando que Stalingrado no era solo un enfrentamiento militar, sino un esfuerzo colectivo por la supervivencia. El infierno de los soldados en el frente. Los soldados alemanes y soviéticos enfrentaron condiciones inimaginables durante esta batalla. Para los alemanes, la operación Fall Blau inicialmente parecía una campaña victoriosa. Las fuerzas de la Wehrmacht avanzaron rápidamente, pero su confianza pronto se desmoronó al enfrentarse a la tenacidad soviética y al implacable invierno ruso. Las temperaturas descendieron por debajo de los menos 30 grados Celsius, congelando armas, vehículos y, trágicamente, a los propios soldados. Por otro lado, los soviéticos lucharon con una ferocidad impulsada por la desesperación y el patriotismo. Muchos soldados eran reclutas inexpertos que apenas habían recibido entrenamiento. Algunos fueron enviados al frente sin armas propias, dependiendo de que un compañero cayera para tomar la suya. La orden «Ni un paso atrás», emitida por Stalin, reflejaba la determinación soviética, pero también significaba que cualquier intento de retirada sería castigado con la ejecución inmediata. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo en las ruinas de Stalingrado eran comunes. Las fábricas, como la famosa fábrica de tractores de Stalingrado, se convirtieron en fortalezas donde los combates se libraban piso por piso. En este ambiente infernal, el concepto de tierra de nadie adquirió un nuevo significado. Incluso avanzar unos pocos metros podía costar docenas de vidas. ¿Te imaginas estar atrapado en ese infierno, rodeado por la muerte y el sufrimiento, sin más opción que avanzar o morir? Si esta historia te impacta, déjanos un comentario con tu opinión y comparte este video para que más personas conozcan estos relatos. La Operación Urano. El golpe maestro soviético. En noviembre de 1942, los soviéticos lanzaron la Operación Urano, una contraofensiva que cambió el curso de la batalla. Aprovechando la sobreextensión de las fuerzas alemanas, el Ejército Rojo rodeó a las tropas enemigas en Stalingrado, atrapándolas en un cerco impenetrable. Esta maniobra, considerada una obra maestra de la estrategia militar, marcó el principio del fin para la Wehrmacht en el frente oriental. La planificación de esta operación fue meticulosa. Los soviéticos reunieron tropas y recursos en secreto, utilizando desinformación para engañar a los alemanes. Cuando el ataque comenzó, las fuerzas alemanas, apoyadas por tropas rumanas, italianas y húngaras, fueron sorprendidas por la magnitud del asalto. En cuestión de días, el cerco se cerró, atrapando a más de 250.000 soldados del Eje dentro de la ciudad.
Las tropas alemanas, bajo el mando del general Friedrich Paulus, quedaron aisladas sin suministros ni refuerzos. La Luftwaffe intentó abastecer a los soldados atrapados mediante lanzamientos aéreos, pero estos esfuerzos fueron insuficientes. El hambre, el frío y las constantes ofensivas soviéticas erosionaron rápidamente la moral y la capacidad de combate de los alemanes. Paulus solicitó permiso para intentar una retirada, pero Hitler le ordenó resistir a toda costa, sellando el destino de sus tropas. Historias humanas. Los rostros de la guerra. Más allá de las cifras y las estrategias, la batalla de Stalingrado está llena de historias humanas que ilustran el sacrificio y la resiliencia de quienes la vivieron. Por ejemplo, los niños de la guerra soviéticos, jóvenes de apenas 14 o 15 años, se unieron a las filas para defender su ciudad. Muchos de ellos nunca habían empuñado un arma, pero su valentía fue crucial en momentos críticos. Por otro lado, los soldados alemanes, atrapados en el cerco, enfrentaron dilemas morales y físicos extremos. Se han documentado casos de camaradería y sacrificio entre las tropas, pero también de actos desesperados, como el canibalismo, en su intento por sobrevivir. Estas historias nos recuerdan que, detrás de cada uniforme, había seres humanos luchando por sus vidas. El papel de las mujeres soviéticas también fue notable. Muchas se unieron al esfuerzo de guerra como francotiradoras, médicas y operadoras de artillería. Una de las figuras más icónicas fue Lyudmila Pavlichenko, una francotiradora que eliminó a más de 300 soldados enemigos durante el conflicto. Si estas anécdotas te parecen conmovedoras, no olvides darle like a este video. Cada interacción nos ayuda a seguir creando contenido que rescate la memoria histórica. El impacto de la victoria soviética. El 2 de febrero de 1943, tras meses de lucha encarnizada, las tropas alemanas se rindieron. Fue una victoria costosa para los soviéticos, con más de 1 millón de bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Sin embargo, el impacto estratégico y moral fue inmenso. Stalingrado demostró que la maquinaria de guerra nazi no era invencible, marcando un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Para los alemanes, la derrota significó el comienzo de un largo y doloroso retroceso en el frente oriental. La propaganda nazi intentó minimizar el desastre, pero la realidad era innegable. El Tercer Reich había sufrido un golpe del que nunca se recuperaría por completo. El sacrificio de Stalingrado dejó cicatrices imborrables. La ciudad quedó en ruinas, pero su reconstrucción se convirtió en un símbolo del renacimiento soviético. Para las generaciones futuras, Stalingrado sigue siendo un recordatorio del costo humano de la guerra y de la capacidad de resistencia frente a la adversidad. Reflexiones finales. Lecciones de Stalingrado. La batalla de Stalingrado no solo fue un enfrentamiento militar, sino un recordatorio de la capacidad humana para resistir incluso en las circunstancias más extremas. Nos enseña sobre el costo de la guerra, tanto en términos de vidas como de sufrimiento, y sobre la importancia de aprender de nuestro pasado para evitar repetir los mismos errores. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que las lecciones de Stalingrado aún son relevantes hoy en día? Déjanos tus comentarios y comparte este video con aquellos que disfrutan de explorar los momentos clave de la historia. Stalingrado fue más que una batalla. Fue un símbolo de resistencia, sacrificio y esperanza. Una epopeya que redefinió el curso de la historia. Sus ruinas, aún hoy, nos susurran relatos de valentía y tenacidad frente a lo impensable. Esta ciudad, devastada pero nunca doblegada, se alza como testimonio de la capacidad humana para superar incluso las pruebas más brutales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias épicas. Nos vemos en el siguiente video.